Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre las consideraciones esenciales acerca del test de percepción temática infantil CAT-A. La docente de la jornada de hoy es María Jesús Salas. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Andrés Bello, psicóloga con más de 12 años en Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales CABAS de la PDI. Cuenta con un postítulo en psicología clínica con mención en psicodiagnóstico y evaluación forense, además de ser supervisora clínica especializada en transgresiones en la esfera de la sexualidad. Un tremendo honor contar con ella en esta sesión, así que echa la bienvenida y la presentación es toda suya, querida, la sesión. Gracias. Te pasaste tremenda presentación, Rodrigo. Gracias. Ya. Mientras yo comparto, entonces, los saludo a todos y a todas. Espero que estén bien. Vamos a, entonces, hoy día compartir un poco en torno a este test, que es el test de percepción temática infantil de animales, por eso es el CAT-A. Y vamos a hablar un poquitito hoy en día de cuál es, en el fondo, de qué se trata este instrumento que se usa bastante frecuentemente en la clínica, aunque durante el último tiempo, a propósito de las clases y de supervisiones que en ocasiones hago, me he dado cuenta de que no se está utilizando tanto y es una lástima porque es una tremenda herramienta de conocimiento, profundización de algunos elementos de nuestros pacientitos, de los niños. Vamos a conocer entonces de qué se trata este instrumento, vamos a hablar un poquitito de cómo surge este instrumento, vamos a conocer las láminas, vamos a ver las pautas de registro, que a veces dan un poco de susto y hay que quitarse el susto o en realidad cuando uno las conoce se da cuenta que son más amigables de lo que realmente uno piensa cuando las ve por primera vez. Y vamos a hablar un poquitito también como de cuáles son los objetivos de esta prueba para que podamos tener un poco de conciencia también de en qué momentos podemos usarla, en qué condiciones, cuando queremos explorar qué áreas y para que nos vayamos ahí atreviendo a sacarle el provecho, porque es una tremenda, tremenda, tremenda prueba si es que efectivamente sabemos cuáles son los alcances, si sabemos también de qué manera utilizarla adecuadamente y sacarle todo el provecho que pueda tener, ¿no? Nos vamos a ir entonces como primera cosa a la historia de cómo es que surge esta prueba proyectiva y surge de una manera bastante doméstica, podríamos decir, donde el CAT fue publicado en 1949 por Leopoldo Vellac y la Sonia Sorel, que en términos como de cómo se les ocurre hacer esto, ellos se dan cuenta de que hasta ese momento el TAT, que era el test de percepción temática, cuando era aplicado a los niños, parecía ser que no daba lo que ellos esperaban que pudiera surgir desde el mundo de los niños y que sí surgía en el mundo de los adultos. Eso los llevó a pensar que quizás este test o las láminas de este test en realidad no respondían muy bien a las necesidades o no tenían mucho que ver como con el mundo infantil. Y se les ocurrió, así de simple, hacer este test que tenía láminas de animales. Ahí vamos a ver qué fue lo que pensaron de por qué utilizar estos animales. Y le pidieron a una dibujante que ilustrara una serie de láminas de animales en distintos contextos. Originalmente este test contaba con 18 láminas, que eran 18 escenas de animales en distintas situaciones, y lo que hicieron estos autores en el fondo, también muy domésticamente, fue que le pasaron estas láminas a colegas, médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, que trabajaran con niños para que las pudieran aplicar. Y a propósito de las respuestas que salieron de estas pruebas, encontraron que las 10 que hoy día conocemos como el test eran las que
más representativamente evocaban lo que querían indagar a través de esa lámina. Y así se descartaron las otras y quedaron solo estas 10 que son las que conocemos hoy día como el Cat-A. Posteriormente, en 1952, los autores van a publicar el Cat-S, S de suplemento, el cual, como decíamos, es un suplemento al Cat-A, que también son 10 láminas, que tienen contenidos de figuras de animales en distintas circunstancias, en distintas escenas, y que tiene como objetivo indagar situaciones de conflicto específicas, como más específicas, o algunas situaciones puntuales que pudiese ser que no aparezcan tanto en las 10 láminas originales del test, ¿no? Ahora, si el CAT A hoy en día es poco utilizado y poco conocido, me ha tocado que el CAT S a veces ni siquiera saben de la existencia y es también un tremendo aporte, un tremendo suplemento porque tiene, no nos vamos a meter en el detalle del CAT S, pero por nombrar algunas cosas, se puede indagar la percepción del cuerpo, se puede indagar en torno a situaciones médicas particulares, se puede indagar en torno a situaciones escolares puntualmente, una serie de cosas, ¿no? Entonces, es un tremendo aporte y vale la pena, yo creo, ahí como conocerlo también para suplementar, como decíamos, las láminas del CAT-A. Voy a correrlas para acá. Ya, cuando estos autores entonces pensaron en esta elección de animales, ellos pensaron que como el TAT no daba lo que los niños o no, no permitía que los niños pudiesen acceder a su mundo interno a través de esas láminas y pensaron en esto de los animales, entonces ellos dijeron que esto podían sustentarlo, sus argumentos en el fondo iban en la línea de que por una parte sentían que los niños se podían identificar con mucha más facilidad con las figuras de los animales que con las figuras de los seres humanos que aparecían o las imágenes del TAT. También observaron o pensaron que en el mundo de los niños, las fantasías de los niños, se podían encontrar o era muy frecuente encontrarlas muy marcadas y cargadas de contenidos que tenían presencias de animales, ¿no? Obviamente ellos, esto por supuesto todo parte desde el mundo del psicoanálisis y por supuesto la teoría a la base también de todas estas cosas es desde el mundo del psicoanálisis y ellos pensaron que a propósito de la posibilidad del desplazamiento, el desplazamiento como fenómeno, ¿no? Los niños podían desplazar elementos propios hacia estas figuras con mucha más facilidad y en el fondo las fantasías de los niños llevadas al trabajo terapéutico o al trabajo que hacían era mucho más llena de animales que obviamente cumplían con esto de la fantasía, o sea, del desplazamiento de estos animales a la fantasía. Además, pensaron que los animales le permitían a los niños una mayor identificación y observaron que los animales habían estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad y que no solo han estado presentes en el contacto como cotidiano, sino que además aparecen a través de los sueños, que están muy presentes en los cuentos que se le cuentan a los niños, en los rituales de las distintas poblaciones del mundo, de las distintas formas de vivir el mundo, de distintas etnias o de distintos lugares, a través de rituales o a través de ciertas cosas que son significativas, ¿no? Además, dicen que desde muy temprana edad es muy obvio, como en el fondo es evidente, que los niños se encuentran familiarizados con estos animales, ya sea por medio de los cuentos, canciones, exposiciones o por el contacto como directo y cotidiano, ¿no? Aquí igual es interesante pensar o saber también que el CAT ha ido siendo adaptado de acuerdo al lugar donde el CAT se aplica. Si ustedes vieran un CAT A que se aplica en India, es muy chistoso para nosotros y es muy curioso para nosotros porque la cotidianidad de los animales es distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, según distintos lugares del mundo, el CAT ha ido siendo adaptado también a las necesidades y a la realidad de la población de esos niños, ¿no? Y también reafirmar la idea en el fondo de la cual sustentan ellos esto de que el material con animales piensan que en términos de que los animales no presentan una variable de género
o ellos en ese tiempo hablaban de sexo, ¿no? Pero de sexo, de edad, de género, que haga que sean particularmente hombres o mujeres o femeninos o masculinos, permitía, o sea, esta ambigüedad permitía una mejor y mayor proyección de los elementos de estos niños sobre estos animales que no eran tan como directivos, ¿no? En la proyección, podríamos decir, ¿no? Entonces, en base a eso, pensaron que podía ser una buena idea. Y a nivel teórico, como bien básico, lo que plantean los autores es que a propósito de lo de la apercepción, ¿no? Dice que lo que los seres humanos proyectamos sobre la realidad exterior no puede ser otra cosa que nuestro conocimiento del estado en que una cosa es percibida por los sentidos y por la conciencia. ¿Ya? Suena un poco enredado, lo vamos a desenredar, ¿no? Ellos van a decir que existe otro estado en el que estas mismas cosas se encuentran latentes, es decir, que lo que proyectamos sería nuestro conocimiento de la coexistencia de la percepción y la memoria, o bien la existencia de los procesos psíquicos inconscientes y conscientes. Dicho de una manera muy simple y muy fácil, estos autores dicen que la experiencia que los seres humanos vamos teniendo en la vida, de alguna u otra manera va a quedar almacenada en nuestra conciencia, ya sea en el preconsciente, en el inconsciente, y que cuando nos encontramos frente a una situación nueva, esos elementos que están en el preconsciente o en el inconsciente vienen y salen y son puestos afuera y son proyectados en esta nueva escena a propósito de completarla con la experiencia pasada, ¿no? Entonces ellos plantean que la apercepción es el proceso mediante el cual una nueva experiencia es asimilada y es transformada por ese residuo de las experiencias pasadas que cualquier individuo tiene para formar un todo nuevo, ¿no? Entonces el residuo de la experiencia pasada es lo que vamos a conocer como esto aperceptivo, y el mecanismo de la apercepción, que es apercepción temática infantil, está dada en base a esta lógica teórica, ¿no? En que uno, para completar este nuevo estímulo necesariamente tiene que echarle mano a experiencias pasadas que están acumuladas en algún lugar de la conciencia. Esta es como el mecanismo que sostiene en el fondo por qué es que este test pudiese efectivamente indagar respecto de las experiencias y cómo funciona ese niño y las relaciones que ese niño ha establecido con distintas cosas en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener como a grandes rasgos en el fondo cuando utilizamos el CAT como súper resumido? Y esto, por supuesto, en el curso lo detallamos un poquitito más. Lo que vamos a tener es que vamos a tener un estímulo nuevo, que es la lámina. O sea, la lámina que le pasamos al niño es la que tenemos que entender que es un estímulo nuevo. El niño va a tomar esa lámina y va a hacer una percepción cognoscitiva, ¿no? Como que en el fondo esto nuevo que yo le estoy mostrando va a tratar de entender de qué se trata, ¿no? Y va a idealmente observar lo que la lámina tiene, y por lo tanto nos va a permitir también dilucidar si es que el niño puede ver lo que realmente está en la lámina, o sea, si puede tener una percepción adecuada del estímulo, ¿no? Entonces, aquí va a haber un acuerdo subjetivo definido operacionalmente acerca del significado del estímulo, con el cual vamos a, en el fondo, a comprar otras interacciones que van a venir a propósito de otras cosas. Pero dicho de una manera simple, es que si le pasamos una lámina que tiene pollos haciendo determinada cosa, es que esperamos que los niños vean pollos haciendo determinada cosa, ¿no? Ahora, ese estímulo y esa percepción va a evocar una respuesta que es la narrativa, que es la historia que le vamos a pedir, donde ahí le va a echar manos a todo esto que tiene que ver con su propia experiencia. Y vamos a tener una respuesta entonces que va a ser una descripción o va a ser una narración. Pueden ser dos variables, hay respuestas que son descriptivas y hay respuestas que son narrativas, y que va a tener que ver con la externalización. Entonces, vamos a tener un estímulo nuevo que va a activar elementos inconscientes de fácil acceso, con los cuales organizamos un nuevo estímulo y le damos un nuevo sentido,
pero con estos elementos asociados a las vivencias del pasado. O sea, frente a un nuevo estímulo con nuestra historia, generamos un todo nuevo que es la narrativa que el niño va a dar. Ahora, todo este ejercicio, además, siempre va a estar interferido por factores ambientales que tenemos que considerar como el hambre, el cansancio, el dolor, situaciones puntuales que el niño esté atravesando en el momento en que estamos evaluando, porque esas van a aparecer en la prueba y para poder ponderarlas de manera adecuada tenemos que conocer que el niño está en ese estado o atravesando esas cosas. Y todo esto además va a estar siempre, o nos vamos a ir fijando en tanto el grado de ajuste a la realidad, que ahí tiene que ver con que el niño vea los pollos que efectivamente aparecen en la lámina, los mecanismos que el niño va a utilizar para organizar este nuevo estímulo, la capacidad narrativa que el niño va a tener para poder dar cuenta de cómo organizó esta narrativa y este estímulo, la calidad verbal que va a utilizar al momento de hacer la narración, los factores ambientales que están interfiriendo en que esta historia sea esta historia y no otra, las relaciones interpersonales que el niño va a poner en juego al momento de hablar de las relaciones interpersonales de los distintos personajes y cómo va a ir resolviendo los conflictos entre montones de otras cosas que podemos evaluar a través de esta prueba, ¿no? ¿Qué es, en términos generales, lo que este test nos va a permitir evaluar cuando pensamos en aplicarlo en un niño? A modo general, nos va a permitir observar, los autores dicen, las dinámicas de las relaciones interpersonales, las constelaciones de impulsos y la naturaleza de las defensas que se usan contra ellos. O sea, en términos muy generales, el CAT nos permite acceder a cómo ese niño establece relaciones interpersonales, relaciones con otras personas, pero no solo con otras personas, sino cómo se relaciona consigo mismo también, pero además cómo se relaciona con el ambiente en el que vive, con la naturaleza, con el trabajo, con el colegio, con las tareas cotidianas, o sea, relaciones en términos generales, no en términos de otra persona, ¿no? Entonces, vamos a ver además de qué manera se relaciona, qué es lo que le surge a este niño en estas distintas relaciones, cuando además en estas relaciones aparecen elementos de temor o elementos amenazantes y que tiene que ver con cómo el niño se defiende frente a esos elementos amenazantes. O sea, es tremendamente completo al momento de evaluar la relación en términos generales que establece un sujeto o un niño con todas las cosas de su mundo, ¿no? De qué manera se defiende, frente a qué cosas se angustia, cómo resuelve, etcétera. Y de manera más específica, por nombrarles solo algunas, porque las láminas realmente tienen mucho contenido que más adelante, o en realidad no más adelante hoy día, en la clase en realidad, ustedes pueden acceder para poder saber de qué se trata, ¿no? Pero a modo más específico, por nombrarle, entonces, nos va a permitir indagar dificultades o temáticas asociadas a la alimentación y no solo a la alimentación, sino también a la oralidad, al complejo de Edipo, a las sensaciones de rivalidad, a los sentimientos asociados a la escena primaria, a conductas masturbatorias, a los montos de agresión en relación a la culpa y al castigo, la percepción que tiene el niño respecto a los padres frente a distintas conductas, sus miedos, sus hábitos, interacciones familiares, la relación con la sexualidad o con la genitalidad. O sea, podemos tener una cantidad infinita de cosas a propósito de esto. En términos de la administración, este test está estandarizado para aplicarse a niños entre 3 y 10 años de edad. Sin embargo, cuando tenemos niños que tienen, por ejemplo, 12 años y un funcionamiento en términos cognitivos o de alguna otra índole que sea más infantil, también podemos aplicarla. Ahora, yo que trabajo en el área psicolegal, es importante justificarlo de una manera adecuada, porque la metodología uno tiene que justificarla en el ámbito psicolegal, entonces uno puede justificar en base a eso, ¿no? Pero el test está hecho para ser administrado entre 3 y 10 años y
Si estamos pensando en una batería que vamos a poder utilizar para poder conocer a nuestro paciente, es preferible que no sea el CAT-A la primera puerta, ¿no? De entrada a esta batería, porque es un test que requiere de harto del paciente y es un test bien invasivo del mundo interno. Porque nunca tenemos que olvidarnos que por mucho que sean dibujos o cuentos o historias para los niños, estamos haciendo una intervención psicológica y es tremendamente removedora para cualquier persona una intervención psicológica, para los niños también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y es un test bien invasivo, entonces hay que tratar de generar un vínculo previo, hay que tratar de entrar por otras áreas que sean más amables para los niños para poder aplicar esta prueba posteriormente. La consigna que le vamos a dar a nuestros pacientes cuando les vamos a mostrar la prueba es que te voy a mostrar algunos dibujos, desearía que hagas un cuento con cada uno de ellos, donde me digas qué pasó antes, qué está pasando ahora y qué va a pasar después. O sea, a lo que queremos acceder es a una historia que tenga una narrativa donde aparezca pasado, presente y futuro. O sea, que el niño pueda dar tiempos verbales, ¿ya? Eh, cuando en la clase más profundidad van a poder ver que hay ciertos elementos mínimos que tenemos que tener en el cuento que este niño haga para que el análisis tenga sentido. Si tenemos narrativas descriptivas o si tenemos narrativas como pobres en algunos elementos que son importantes, va a pasar que nos vamos a encontrar con la historia y vamos a decir qué hago con esto o cómo lo interpreto, porque no tenemos los elementos mínimos para poder interpretarlo. Pero eso lo van a ver probablemente cuando tomen el curso. Vamos a ver de qué se trata cada lámina y como una pequeña descripción de algunos elementos que podemos evaluar, porque no me voy a detener a todo lo que nos va a permitir evaluar cada lámina, sino vamos a estar mucho tiempo, ¿no? Pero esta es la lámina uno, donde en la descripción de la lámina se ven unos pollitos sentados alrededor de una mesa y que tienen apoyado un recipiente de comida encima de la mesa. Y en el cuadrante superior izquierdo hay una figura difusa de una gallina, ¿ya? En esta lámina vamos a poder observar elementos o contenidos de las relaciones de este niño asociados a la oralidad. Vamos a tener reacciones con respecto a la satisfacción, a quién da esa satisfacción, quién satisface oralmente, ¿no? A la tolerancia a la frustración, a la capacidad de poder esperar, de poder posponerse. Vamos a tener también problemas de alimentación concretos que van a poder aparecer aquí. Vamos a evaluar elementos asociados a la rivalidad de los hermanos. Vamos a tener elementos en términos de la agresión, de la heteroagresión y la autoagresión, pero principalmente esta lámina, como en términos más globales, tiene que ver con la oralidad, con la alimentación, que no es lo mismo, con la rivalidad entre los hermanos y con quién ejerce ese rol en el fondo de poder nutrir o quién tendría que satisfacer esa oralidad con todo lo que la oralidad significa, ¿ya? En la lámina 2 vamos a tener en términos de la descripción dos ositos y un osito tirando la cuerda. En el fondo van a ver dos osos grandes, uno en un extremo y otro en el otro, donde hay un osito pequeño que está en el fondo junto con uno de los grandes. En esta lámina vamos a poder observar y evaluar a modo general situaciones triangulares que remiten siempre a la configuración familiar como padre, madre, hijo, ¿no? O sea, a esa tríada primordial es que esta lámina va a remitir. Ahora, sabemos que muchas veces los niños no identifican a un papá, a una mamá, sino que dice que son amigos y ahí ya tiene que ver con la como interpretación de la lámina. Pero en general lo que evaluamos es en torno a eso. Igual podemos ver en esta lámina elementos asociados a temores de castración, con quién se identifica el niño, etcétera. Pero esta lámina sirve para evaluar esa tríada. La lámina 3, en la descripción hay un león que está sentado en un sillón con una pipa y un bastón y en el encuadre inferior, que aquí no se ve muy bien, pero créanme que es así, aquí hay un ratoncito que está asomando de un agujero. Esta lámina nos permite, como a lo que accedemos aquí, es a la relación que este niño pueda tener principalmente con la figura de autoridad
o con la figura paterna o el equivalente de eso. A eso nos referimos cuando decimos figura de autoría. Hablamos en general de la función paterna, que no necesariamente tiene que ser el padre, ¿no? Ahí no sé por qué sigue ocurriendo todavía esto de que cuando uno habla de función paterna o de padre, la gente suele pensar que estamos hablando del papá, ¿no? Y ahí vienen estas preguntas de, ¿y los niños que no tienen padre? ¿Y los niños que no sé qué? Bueno, estamos hablando de la función paterna o quien ejerce esa función. Y esta lámina nos permite explorar esa relación. La lámina 4 es un paisaje campestre que se ve una cangura con un sombrero y una cartera y un canasto que aquí no se ve muy bien, pero en la lámina sí se ve clarito. Tiene una leche, como un frasco con leche y comida. Y en la parte de atrás, o sea, perdón, en la bolsa de la cangurita aquí va un canguro pequeñito que se va asomando y que lleva un globo colgando. Aquí tampoco se ve muy bien, pero aquí lleva un globo colgando. Y en la parte de atrás está este canguro que va andando en bicicleta. Esta lámina va a permitirnos explorar todo lo que tiene que ver con, por una parte, la escena primaria, en términos de la percepción que tenga el niño asociado a la sexualidad o el origen de los bebés en el fondo, ¿no? Esta lámina remite a eso. También remite a función materna, también remite a rivalidad entre hermanos, también remite a fantasías o sustos en torno a la sexualidad de los padres, también remite a la satisfacción de la oralidad, ¿no? Entonces es una lámina que se puede entender como que va a poder complementar o van a salir elementos similares o complementarios a la lámina uno, ¿ya? La lámina 5 es en la descripción, en el interior de un dormitorio que está oscurecido. Se ve una cama matrimonial, una mesa de luz con una lámpara y un ventanal con una cortina que está descorrida y una cuna en la que se encuentran dos ositos y se puede observar una parte de una mesa y una alfombra como al costado ahí derecho. Esta lámina es la lámina que va a remitir como en torno a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿ya? Aquí generalmente los relatos tienen que ver con la escena primaria y muchas fantasías asociadas a la escena primaria. Van a hablar de intereses respecto de las actividades de los padres en la cama. Va a provocar muchos comentarios esta lámina, como opiniones o como cosas así como que fea, no la entiendo, no está pasando nada, no veo nada, porque tiene que ver con lo que se despierta a propósito de la sexualidad, una de los padres y por lo tanto la escena primaria, y por otra también tiene que ver con la autoexploración o con el descubrimiento o incluso la interacción también sexual entre pares, ¿no? Conductas masturbatorias también aparecen aquí y conductas exploratorias entre pares, a propósito de lo que están haciendo los ositos pequeños en la cama, ¿ya? La lámina 6 es una lámina que se ve el interior de una cueva donde se encuentran dos osos en la parte posterior y un osito en la parte de al frente que está un poquitito o más claramente delineado que los osos que están atrás. Esta lámina es complementaria a la lámina anterior, ¿ya? Los autores dicen que en general en esta lámina van a aparecer todos los elementos que se callaron o se reprimieron en la lámina anterior. Entonces tenemos que entenderla como una lámina en sí misma, la 5 y la 6, ¿no? Como complementaria. Esta lámina va a también traer fantasías asociadas a la escena primaria, conflictos edípicos por la situación triangular, los celos, la rivalidad, la agresión, el manejo de me quedo afuera de esa relación o me quedo adentro, ¿no? Como la inclusión o la exclusión y de qué manera yo percibo esa exclusión, ¿no? Van a haber también ansiedades respecto de estas situaciones sexuales, escenas primarias, el pertenecer o el no pertenecer, el quedarme afuera, el estar adentro y conductas masturbatorias también y por lo tanto elementos asociados a culpas, a temores, a castigo, etcétera. La lámina 7 es, en términos descriptivos, un paisaje selvático donde vamos a observar a un tigre con colmillos y con garras, que son bastante visibles, como para que no quede dudas de lo agresivo, que se está abalanzando sobre un mono. Y podemos entender entonces que esta es la lámina que evalúa la agresión, ¿no? Entonces,
se producen historias y contenidos que tienen que ver con lo agresivo, ¿no? Cómo el niño maneja la agresión, cómo percibe la agresión, cómo se relaciona con la agresión, de qué manera se defiende frente a la agresión, qué hace, qué no hace, etcétera. Aparecen elementos asociados también a la culpa y al castigo respecto de, por ejemplo, fantasías retaliativas, ¿no? Como si en el fondo alguien me hizo daño o alguien me quiso hacer daño o eventualmente me dañó, de qué manera se establecen venganzas a propósito de, por ejemplo, lo que pueden hacer los padres del mono, los amigos del mono, o si el mono no es como muerto, cómo el mono se va a vengar o no, y ahí aparece todo lo retaliativo. Pero en el fondo tiene que ver con esta idea de cómo se maneja la agresión, tanto cuando es hacia mí como cuando yo la dirijo hacia afuera. La lámina 8, en términos de descripción, es el interior de un living donde hay dos monos adultos sentados en un sillón en la parte de atrás que están tomando una taza de infusión, algún tipo de infusión. Y en la parte anterior hay un mono adulto que está sentado en un puff y que está dialogando con un mono más pequeñito. Y en la parte de atrás se ve un cuadro en la pared. Esta lámina remite obviamente a las constituciones o constelaciones, como decían estos autores, en torno a la familia, ¿no? Las historias típicas de la familia, cómo se establecen las alianzas dentro de la familia, quién establece alianza con quién, eh, qué se le atribuye, por ejemplo, a la pareja de atrás en términos de están, por ejemplo, secreteándose, hablando mal de alguien, hablando mal del mono chico, que es con quien se identifican los niños, están planificando una fiesta de cumpleaños, están hablando de otra cosa, etcétera. Y la pareja de adelante en el fondo es el padre, es la madre, es alguna otra figura, está retando al niño, está enseñándole algo, está señalándole algo, de qué manera el niño está incorporado en esta escena, de qué manera se incorpora este cuadro atrás que generalmente remite a una abuelita o a alguien que ha sido significativo. Entonces, podemos averiguar mucho en torno a la configuración familiar con esta lámina. La lámina 9, en la descripción, hay dentro de un dormitorio que está oscurecido, un conejo sentado en una camita que mira a través de una puerta que está abierta. Este cuarto tiene un ventanal con una cortina que está descorrida en la parte de atrás y una lámpara sobre una cómoda y un espejo y una alfombra, ¿no? ¿Qué vamos a observar en esta lámina? Esta lámina es la lámina que va a remitir a los miedos y a las situaciones más primitivas probablemente del ser humano. En esta historia es perdón, en esta lámina es muy esperable que los niños se desorganicen, ¿ya? Porque están en esta lámina en juego todos los temores básicos del ser humano, que son los temores, por ejemplo, a dejar a ser abandonado, a la oscuridad, a ser abandonado por los padres, ¿no? En el fondo por los cuidadores significativos, ¿no? Que son los temores más primarios del ser humano. Entonces aparecen las fantasías de abandono, las fantasías de soledad, las sensaciones de que necesito en el fondo un otro, pero ese otro no está. Aparecen los miedos a la oscuridad, a los monstruos, a cosas más irracionales y muy primitivas, y por lo tanto los niños se desorganizan bastante. También puede aparecer elementos asociados a la escena primaria también, en términos de que muchas veces los niños elaboran historias de que están escuchando o están mirando lo que está pasando en la otra habitación. Van a haber también sentimientos de culpa y castigo, en tanto también es muy utilizada para decir que el conejo está castigado por haber hecho algo, ¿no? Y ahí es interesante ver qué es lo que hizo frente a lo cual fue castigado, de qué manera fue castigado, quién lo castigó, porque eso nos va a permitir ver elementos asociados al super yo, a la sensación de culpa y castigo que tienen que ver con eso. Y finalmente, la lámina 10 en la descripción es en el interior de un baño, que aquí no se ve muy bien. Hay un perro adulto que está sentado en un banquito y que sostiene entre las rodillas a un perro pequeñito.
y como elementos del ambiente del baño se va a observar un inodoro con un tanque, un toallero con una toalla y una parte de una bañera que aquí no se ve muy bien, pero que es esta, ¿no? En el fondo aquí esa es la bañera. Esta lámina va a tener que ver con contenidos anales, por lo tanto también vamos a tener elementos asociados a la culpa y el castigo, vamos a tener elementos asociados al super yo, nos va a dar historias asociadas también a limpieza, como a higiene, ¿no? Y todo lo que simbólicamente significa la higiene, ¿no? Como por supuesto. Van a haber elementos también asociados a la masturbación, en términos de que cuando los niños a veces tienen conductas masturbatorias o autoexploratorias, sienten mucha culpa o a veces sienten que están haciendo algo sucio o algo que no corresponde. Va a tener que ver con conceptos morales, con críticas en torno a las faltas, al castigo, a quienes castigan, cómo reacciono frente al castigo, si me siento merecedor de ese castigo y cómo es ese castigo, etcétera. Y yo que trabajo harto en el área de las agresiones sexuales, eh, esta es una lámina que muchas veces evoca, o no, no es que, sí, evoca en el fondo, porque los niños hablan de situaciones de posibles abusos sexuales, ¿no? Entonces aparece también a veces ese contenido cuando hemos tenido esas historias. Bien. Entonces, estas son las áreas y estas son las historias que, dicho muy superficialmente, yo nombré algunas cosas de las láminas para poder hacernos una idea de qué es lo que podemos buscar en cada una de ellas. Podemos buscar, como les decía, muchas cosas más, y como podemos buscar muchas cosas más, también podemos tener diferentes pautas de interpretación dependiendo de distintos autores a los que se les ha ocurrido poder entrar a explorar por un área o poder entrar a explorar por otra área. ¿A qué me quiero referir? A que, por ejemplo, hay autores que han hecho énfasis, por ejemplo, en evaluar apego o estilos de apego, por ejemplo. Hay otros autores que han ido evaluando elementos asociados a los vínculos, como con el mundo, más bien desde lo simbólico, ¿no? Otros desde lo concreto, distintas cosas, ¿no? Ahora, yo traje una que es la que en general trabajamos en el curso, porque me da la sensación de que abarca un poco más globalmente muchas áreas. No me voy a detener en qué es lo que cada una de estas áreas significa, porque eso es parte del curso, pero para poder entender cómo vamos a ir interpretando o en qué áreas vamos a ir fijándonos, vamos a ver cuáles son las que yo propongo para poder revisar. Una es que vamos a interpretar cada una de estas historias en función del argumento que se arma, y el argumento tiene que ver con la historia o la narrativa que se va a ir repitiendo en las diferentes historias que este niño va a ir haciendo. O sea, tenemos que tratar de identificar cuál es el argumento principal de cada una de esas historias, ¿no? Vamos a tener también el análisis en torno a los personajes principales y los personajes secundarios, a qué personaje ve y a cómo lo ve, porque aquí también tenemos un montón de elementos asociados a omisiones en las láminas, pero también a adiciones en las láminas o distorsiones también en las láminas, que dependiendo de qué es lo que se le remueva al paciente con la lámina, el paciente va a ir distorsionando algunos elementos que nos van a dar luces de qué es lo que pasa en ese mundo interno a propósito de esa temática como puntual. Vamos a ver elementos del ambiente que nos va a permitir evaluar el contenido de realidad, y también ahí vamos a tener que ver las omisiones, las adiciones y las distorsiones, tanto de la figura como de los objetos que aparecen y que son muy preponderantes, también como de las circunstancias, ¿no? Cuando es una circunstancia muy evidente y está distorsionada o está omitida, algo pasa con ese contenido también y lo vamos a tener que analizar. Vamos a analizar en tanto los tiempos, que son el pasado, presente y futuro, que son la consigna que nosotros le dimos a los pacientes, y por lo tanto estos tiempos deberían aparecer, pero no es poco frecuente que no aparezcan. Y ahí tenemos que analizar en función de por qué, porque esto nos da una cantidad de información cuando sabemos con qué tiene que ver los tiempos verbales, ¿no? Vamos a ver la lógica del pensamiento que el paciente utiliza al momento de armar estas historias y ver la lámina.
Vamos a evaluar también el lenguaje que el paciente vaya a utilizar al momento de armar estas historias o estas narrativas, la capacidad creativa, la interacción que dé entre los distintos objetos y sujetos del cuento, la naturaleza de las ansiedades y de las defensas, que este es un tremendo tema y tremendamente importante porque, dicho de otra manera, tiene que ver con a qué le teme el niño en relación a esa temática de la lámina y de qué manera el niño se defiende o de qué manera el niño enfrenta ese miedo que se desprende asociado a esa temática. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de la lámina 3 del león, que es la figura de autoridad, vamos a tener que tener una historia que nos permita observar a qué le tiene miedo este niño respecto, cuál es el temor de este niño respecto de las figuras de autoridad y de qué manera este niño se defiende frente a las figuras de autoridad asociado a ese temor, ¿no? Entonces las ansiedades y las defensas tienen que ver con eso y es un tremendo, tremendo aporte. Las problemáticas significativas que aparecen para el niño en las distintas áreas también, como los sentimientos o sensaciones de culpa respecto a algunas cosas, la necesidad de castigo o cómo es percibido el castigo, por ejemplo, por nombrar alguno. Y vamos a ver también los finales de las historias que nos hablan de elementos asociados a la percepción que tiene el niño, por ejemplo, de una percepción fatalista del futuro o una percepción realista del futuro o además los recursos yoicos que ese niño tiene, porque en la medida en que los recursos yoicos que ese niño tiene son recursos positivos, los finales de las historias o la resolución de las historias se van a poder dar de una manera medianamente adecuada, ¿no? Donde no pasen cosas muy catastróficas, donde nadie muera, donde no quede la escoba siempre. Entonces, eso habla de las fortalezas yoicas que van a tener nuestros pacientes. Ahora, vamos a mirar esta hoja, que es la que viene cuando uno tiene el test, que es una hoja que se despliega porque viene doblada y cuando uno la abre, uno lo primero que dice o lo primero que siente es como, ¿qué hago con esto? Y en realidad hay que familiarizarse con ella porque no es tan terrorífica como suele pensarse, ¿no? Entonces, en la primera lámina o página de esta como folletito que viene doblado, vamos a encontrar esta parte son los datos de identificación típicos que vamos a ir viendo en cualquier paciente o en cualquier cosa que vayamos como aplicándole a algún paciente, ¿no? Como lo típico. Y abajo va a haber un pedacito aquí donde uno puede, después de hacer toda la tipificación, tabulación, como quieran llamarle en el fondo, análisis del test, podemos poner las conclusiones ahí que vamos a traspasar después a un informe si es que tenemos que hacer un informe, ¿no? Y aquí es donde aparece como esta sensación de pánico de repente cuando uno ve esta lámina, porque cuando abrimos la hoja nos encontramos con esta segunda parte, pero esta segunda parte se despliega para el lado porque aquí, como ven ustedes, dice historia número 1, historia número 2, y esto continúa así hasta la historia número 10. Y al final hay otro apartado además, que es donde uno puede concluir en función de cada uno de estos ítems en relación a todas las historias. Entonces es una planilla que se despliega y que es muy grande, pero que realmente es súper útil, ¿no? Vamos a mirar un poco más en detalle aquí algunas cosas. Esto que estamos viendo aquí es este pedacito de aquí, ¿no? Que yo lo traje aquí como para poder ir mirando en detalle de qué se trata, ¿no? Entonces, aquí está la historia 1, historia 2 y para los lados van a estar hasta la historia 10 y vamos a ir mirando en relación a cada una de las láminas y de las historias que nuestro paciente nos ha dado y aquí los autores nos permiten anotar en este cuadradito lo que queramos anotar. Por ejemplo, en la historia 1, ¿cuál es el tema principal? ¿No? Y ahí lo que tenemos que pensar, por ejemplo, es, no sé, vamos a inventar que un niño habló de los pollitos que están comiendo, que la mamá les dio la comida, que los pollitos que no sé qué, que la comida que la comía. Entonces el tema principal tendrá que ver con la alimentación.
pero no solo con la alimentación, porque sabemos que al momento de hablar de alimentación también estamos hablando de satisfacción oral y de todo aquello que tiene que ver con la oralidad. Entonces nos vamos a ir poniendo aquí un mini resumen de cada una de estas cosas. Podremos poner alimentación, oralidad, etcétera, ¿no? Y podemos ir haciendo distintas anotaciones dependiendo de distintas cosas, ¿no? El héroe principal, por ejemplo, en términos de su edad, el sexo, el oficio, las habilidades, los intereses que tiene, los rasgos que tiene, la imagen corporal que tiene de sí mismo, ¿es adecuado o no es adecuado? Y vamos a ir pensándolo en función de mirar cada respuesta. Las principales necesidades o impulsos que tiene este héroe, ¿no? Que es el personaje principal con el que el niño se identifica, son, y aquí vamos a tener distintos apartados que también vamos a ir usando, las necesidades o conductas que tiene. ¿Qué es lo que necesita este héroe, ¿no? ¿Y por qué necesita eso? ¿Por qué? ¿Qué implica que necesite eso? Las figuras o los objetos o las circunstancias que el niño introduce en la historia, o sea, que agrega a la historia. ¿Cuáles son? ¿Y qué implica el agregar ese contenido a las necesidades de este héroe? ¿No? Y las figuras omitidas también lo mismo. ¿Qué omite de esta historia? Por ejemplo, en la uno la gallina. ¿Por qué la omite? ¿Qué pasa? Y en la historia vamos a ver y nos va a permitir tener luces de por qué es necesaria omitir a la gallina en esa historia, ¿no? Y vamos a ir así, historia por historia, punto por punto. Vamos a ver aquí la concepción del ambiente también. Vamos a ver en torno a las figuras parentales, cómo son vistas y la reacción del niño frente a estas figuras parentales. Vamos a ver a las figuras que son contemporáneas en términos de edad, cómo las ve, las figuras de menor edad, cómo las ve, cuál es el conflicto significativo que aparece en cada una de la historia, de qué miedos despierta este conflicto, que están aquí, y uno puede agregar otros, pero aquí los autores hicieron una listita que nos facilita también, ¿no? El miedo es al daño físico o al castigo, a la desaprobación, a la falta o pérdida de cariño, a recibir una lesión o una enfermedad, a la privación, a ser abandonado, a ser dominado, etcétera. Y el apartado siguiente, que es el 8 tiene que ver con cómo me defiendo o cómo ese niño se defiende frente a esos temores que tiene. Y ahí aparecen mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar una sábana llena de datos que después tenemos que cruzar y que tenemos que concluir. La adecuación del super yo, que tiene que ver con el castigo y con la culpa, y la integración del yo, que se va a manifestar a través de distintos elementos que aquí también van a estar precisados. Y además, este test, por si acaso quisieran, porque no necesariamente esta es el objetivo principal de este test, nos permite también poder evaluar elementos del funcionamiento yoico. Sabemos que los elementos del funcionamiento yoico tienen que ver con la prueba de realidad, el juicio, el sentimiento de realidad, que son los que aparecen aquí, ¿no? Y podemos ir observándolos de acuerdo a las láminas, pero esto es un apartado que no todos usan y que no es necesario usar, es como un complemento, pero que podría enriquecer el test si es que quisiera. ¿Ya? Eso. Bien, estamos. Muy Rodrigo, bien. ahí está ahí. Ya. Genial, tremenda sesión, ¿cierto? Que acabamos de presenciar. Ahí ya veo como los corazoncitos aquí en la plataforma se van sumando. Aplausos virtuales, ¿cierto? Se lo merecen, se lo merece, se lo merece. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Bien, ahí se van sumando los aplausitos, bien ahí. Levanten la mano, por favor, quien quiera hacer alguna consulta. Ahí tengo a María Eugenia con su mano levantada. Ahí le estoy habilitando el micrófono, María Eugenia. Hola María Jesús, muchas gracias Eugenia. en primer lugar por la clase que fue súper clara, y además también yo venía con una pregunta de antes, la venía pensando cuando me inscribí en este curso. En mi caso Dale. estoy viendo a un niño de 6 años. Ahora tú dices acá que este no es las primeras pruebas con las cuales puede partir.
pero Ujú, en la sesión de la semana pasada traté de trabajar el famoso dibujo de la familia y él precisamente sus papás están separados y no quiso, no quiso, no quiso, no quiso. Y no, y no, y no quiere, y no quiere dibujar nunca más ninguna familia. Entonces yo pensé que a lo mejor con este test se podría ocupar algunas láminas para poder trabajar eso y no mm, necesariamente las 10 láminas, sino que a lo mejor las que están más orientadas a la familia, y esa era mi duda, si se podía hacer como alguna nomás o y si es que podía servir cuando sobre todo en este caso un niño no quiere hacer dibujos de la familia. Esa es mi mm. pregunta. Súper, sí. Bueno, claro, un poco como volviendo al comienzo, ahí es donde cobra importancia cuando hablábamos esto de conocer un poco el mundo en el cual ese niño o ese sujeto en particular se está desarrollando, porque obviamente el elemento que tú sabes de padres recién separados va a aparecer de alguna u otra manera en la evaluación. Entonces es esperable que un niño que tenga angustia respecto de la separación de los padres, por supuesto que no quiera abordar ningún contenido porque le va a resultar muy amenazante en torno a, por ejemplo, el dibujo de la familia, ¿no? En ese caso, por ejemplo, aplicar el dibujo de la familia, en ese caso en particular, quizás debería ser la última prueba que podríamos aplicar, ¿no? Entonces, eh, en el caso de este chiquitito, me parece, sin hacer una supervisión, no sé quién es, no tengo idea cómo funciona ni nada, ¿no? Pero claramente el CAT te puede dar miles de elementos y es un tremendo aporte a explorar, obviamente, todos los elementos que tienen que ver con la familia. Ahora, tú estás pensando que a lo mejor puede ser quizás muy largo para él en función de que sea mucho rato y si ya no quiso hacer una cosa, puede ser que no quiera sostener durante tanto tiempo las 10 láminas. Ahora, se pueden aplicar las 10 láminas en sesiones diferentes. Hay que Ya. cuidar que esas sesiones sean una tras otra para que, entre comillas, no pasen tantas cosas o si pasan cosas tenemos que tratar de saber qué cosas pasaron porque esas cosas van a aparecer en la segunda vez que estamos aplicando el test, como considerar las variables. Pero se puede aplicar en más de una sesión y también se pueden aplicar solamente algunas láminas. Hay montones de colegas que, a propósito de querer profundizar o indagar en alguna área en particular que no han podido indagar a través de otras cosas, ya sea de conocer al niño, de la conversación, de que el niño lo hable o a través del juego o a través de otras cosas, utilizan algunas láminas puntuales, como por ejemplo cuando uno elige láminas del CAT S, que también a veces uno elige láminas puntuales, pero en el CAT A también lo puedes hacer. Ahora, si, lo que quiero decir es que si el niño responde bien a la prueba, no se angustia y lo puedes hacer en un par de sesiones, deberías poder sacarle las 10 láminas porque la cantidad de información que vas a tener, sobre todo en torno a la configuración familiar, va a ser súper nutritiva para poder evaluarlo. Voy a intentarlo porque la verdad que es un niño de 6 años demasiado inquieto y no solamente se separaron los papás, sino que él se fue y no tiene contacto con él de hace varios meses. Ah, Entonces, claro, cuesta claro. profundizar en temáticas con él, entonces como bien evasivo cuando uno le pregunta por el papá, si bien tiene contacto con la familia del papá, con el papá no. Entonces, todas esas cosas han sido más difíciles. Entonces ahí voy a indagar de partir con Claro. alguna y como te digo, es tan inquieto que tampoco es fácil de focalizarlo en una actividad. Claro, Claro. probablemente ahí no lo sé de nuevo, no lo conozco al niño ni su historia tampoco, pero si está tan inquieto, probablemente ahí el pobre está activado o a lo mejor siempre ha estado activado, no lo sé. Neurobiológicamente habría que ver ahí qué es lo que está pasando, como en general los niños cuando están muy hiperactivados están con el sistema simpático activado, entonces habría que a lo mejor hacer alguna estrategia como para poder regular un poquitito antes eso, para que él pueda estar menos activado en las sesiones, porque si no, o sea, lo que quiero decir es que esa activación está hablando de su monto de angustia también, ¿no? Entonces es importante ahí poder mirar eso para poder ayudarlo de distintas maneras, ¿no? Quizás no es el momento tampoco de aplicar la prueba o quizás es el momento de contenerlo y regularlo más que meternos, ¿no? Eso. Muchas gracias. Estaba leyendo los comentarios
Podemos leer acá a Sandra que me dice, me encantó el test, pero tengo una duda sobre lo que abarca la palabra oralidad en este tema. ¿La palabra qué? Oralidad. Oralidad. En qué sentido? Sandra Silva, ahí si nos puedes abrir tu micrófono, Sí. nos puedes dar un poquito más de contexto a la pregunta. Voy a Buenas tratar. noches. Buenas Buenas noches. noches, disculpe. Tenía problemas con el micrófono. Ahí está. Bueno, con respecto a la duda que comenté en el chat, es porque, bueno, soy estudiante de la carrera y el tema de la palabra oralidad, en este tema creo que abarca mucho, pero no Ujú, comprendo mucho el tema de la oralidad, ya sea el comer, ya sea, no sé, como oralidad de Sigmund Freud, del psicoanálisis. ujú, No comprendo muy bien a lo que puede llegar esa palabra, porque en una parte comentó de que abarcaba hartos temas, la palabra ujú. oralidad. Ya. Ya, bueno, sí, la palabra oralidad y pensando también un poco en lo que hablábamos al principio, las pruebas como esta tienen un sustento inicialmente en el psicoanálisis y por lo tanto, inevitablemente cuando hablamos de oralidad, estamos hablando de oralidad también pensada como la entiende el psicoanálisis, ¿no? Como una etapa y que de ella que se desprenden funcionamientos que son necesarios para el ser humano y que tienen que ver con ciertos hitos y con ciertas cosas. No me voy a meter ahí como más en detalle, pero tiene que ver con la oralidad, con tanto aquello que yo puedo recibir, aquello que yo puedo introyectar, aquello que el resto me da para nutrirme, pero para nutrirme no solo en términos de comer una comida, ¿no? Sino en términos de poder recibir el afecto, en términos de poder recibir palabras, en términos de poder recibir una función que ejerce un otro, que yo voy a introyectar y que finalmente la voy a terminar haciendo una función mía. Estoy simplificando algo que es mucho más complejo que esto, pero es que finalmente la madre cuando alimenta no solo nutre biológicamente, no solo satisface algo biológico, sino que la madre al nutrir también está nutriendo de afecto, contención, mundo interno, la capacidad de poder atender, la capacidad de poder, o sea, está generando los cimientos de una serie de cosas que vienen para adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oralidad, hablamos de ese intercambio que no solo tiene que ver con la comida y que a veces se simboliza con la comida, por eso la lámina nos sirve, ¿no? Pero que tiene que ver principalmente con la capacidad de poder introyectar cosas que una determinada figura, que es la función materna, hace desde muy temprano, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces tenemos personas que no son capaces de tomar lo que uno le da, ¿no? Como voy a decir también, esto es muy simple lo que estoy diciendo para no meternos en otro tema, pero en el fondo a veces nos ha pasado o tenemos pacientes que de repente uno les dice, bueno, y quizás esto tendrá que ver con... No, no tiene que ver con eso. Bueno, y a lo mejor podríamos, no, no podríamos. Bueno, y entonces, No, es que nada me sirve, ¿no? Entonces, ahí estamos poniendo también un poco en juego esta capacidad de poder tomar lo que el resto me está diciendo. De nuevo, dicho de una manera muy simple, es mucho más profundo y es mucho más amplio que esto, pero tiene que ver con esas cosas, ¿no? Entonces, en la lámina podemos observar la capacidad del niño justamente de acceder a estos elementos orales. También hay fijaciones orales, niños que comen mucho, o sea, se despliegan desde distintos lugares y de distintas formas, ¿no? La oralidad, la analidad también y así. Y cada una de estas cosas tiene su función que se transmite en una función psíquica, eso estoy diciendo. O sea, si aquí lo importante no es como comer o no comer, no quiere comer, no quiere recibir, no, no es eso. Tenemos que ir a lo profundo, ¿no? A lo que significa simbólicamente el que un ser humano no pueda ser nutrido, pero tampoco pueda recibir y tampoco haya tenido a alguien que lo nutra, ¿no? Eso se traduce a otros conflictos que son los que realmente nos interesan. Eso. Muy bien. ¿Cómo estamos para una consulta más querida?
Estamos bien, sí. Vivian o Viviane, disculpe ahí que tiene la mano levantada. Sí, la Vivian Hola. tiene la mano levantadita. Ay, no sé qué pasó. Te escucho Sí, perfecto, Vivian. ¿sí? Ay, sí, como que se me salió la pantalla. Ahí sí. Hola. Hoy muchas Hola. gracias por la clase, estuvo súper interesante. De nada. Tenía unas dudas, ya son tres, pero súper cortitas. Sí. Una es que yo sé que dice que es como desde los 3 años, pero ¿tú recomiendas que se aplique desde los 3 años? Porque a los 3 años igual son niños como súper pequeñitos, como más distráctiles y todo eso, entonces como que mi duda igual es si es que es recomendable aplicarlo o mejor a un niño de 3 años, es mejor como observación a través del juego en vez de aplicarle un CAT, que es una prueba igual larga, como Ujú, invasiva, como dices tú y todo eso. Esa es como una de mis ujú. preguntas. Eh, Otra pregunta es que me lo compré pero online, porque lo venden en Nube, venden varios, entonces como claro, lo tengo que imprimir y lo quiero termolaminar, pero no sé si es recomendable por el brillo. Eso, no Mm. sé si ahí como que tengo esa parte como técnica y como que no sé si es que eso puede afectar. Y lo otro es que cuando los niños hacen las historias, si uno puede ir profundizando y haciendo preguntas, o hay que dejar la historia como ellos la dicen, decir neutra. Ya, esas tres preguntitas tengo, perdón. Súper. Ya. De la primera, claro, o sea, uno evalúa como que uno no le aplica una batería a todos los pacientes por igual, pues uno tiene que No, saber quién es ese paciente, cómo es ese paciente, y mientras uno va conociendo a ese paciente, escuchando a los papás, mirando al niño, uno va diciendo, podría ser esto otro. Si tienes un niño de partida, por ejemplo, de 3 años, que no es hablante, o sea, ni que pensar que le vamos a aplicar el CAT, ¿no? Entonces mm, es así de grueso en el fondo como que uno lo va pensando. Ahora, no pienses que porque un niño de 3 años es chiquitito o es inquieto no se lo vas a poder aplicar. Lo que pasa es que vas a tener respuestas que son respuestas de niños de 3 años. No vas a tener una historia con grandes argumentos, no vas a tener una historia con, no sé, como con tramas muy significativas. Vas a tener un no, niño que te va a decir, antes los pollitos estaban jugando. Después vino la mamá y la mamá le está preparando la comida y después los pollitos van a jugar. O sea, vaya a tener una historia de un niño de 3 años, ¿no? Eh, no, suerte eso, claro. sí, claro. O sea, depende, porque depende también del funcionamiento del niño, pero uno esperaría Mm, que a menor edad la trama el argumento es menos complejo, es mucho más evidente lo que los niños te quieren decir. Ahora, que sea inquieto tampoco es un tema y uno de repente se pilla como sentar en el suelo como con la lámina del CAT escuchando al niño y uno ahí también tiene que flexibilizar y acomodarse y salirse un poco también como de esta visión más adultocéntrica de que el niño tiene que estar sentado en el sillón como un adulto contándote la ah, historia y sí, a veces eso pasa y sí, es por chistoso, supuesto, ¿no? sí. Como que uno ahí como, ya, y juguemos a las historias y no sé qué, y es como no quiero. Entonces, es cosa de adaptarse y atreverse. Ahora, justamente asociado a esto que tú estás diciendo, es que sí, uno le pide al niño que haga una historia con pasado, presente y futuro, y uno deja que el niño haga la narrativa de la historia hasta que termine la historia. Pero después de cada historia hay una parte que se llama interrogatorio. Y ese interrogatorio va destinado a que uno pueda complementar la información básica que yo sé que tiene que tener la lámina y que no la tengo y por lo tanto necesito ir a buscar esa información o aclarar cosas que no me quedaron claras y que no entendí. Entonces, uno en el interrogatorio, por supuesto que le hace a los niños montones de preguntas, ¿no? Como por ejemplo la misma de los pollitos que hablábamos ahora, es como la gallina, los pollitos estaban jugando, no sé qué. Y uno le podría decir, ¿y quién preparó la comida? No, la fue a comprar la mamá. Y ahí tenéis información interesante, porque que es que es distinto que la gallina la prepare ella a que la vaya a comprar o a que la prepare otro, ¿no? O, Claro, ¿y quién sirvió la comida? La mamá le sirvió a los pollitos, o los pollitos se sirvieron solo, o vino otro a servirle. O, ¿y qué le mm, pareció a los pollitos la comida? Se quedaron con hambre, querían más. O en realidad les pareció que estaba súper rica, o en realidad les pareció asquerosa, ¿no? Entonces uno va buscando la información que uno necesita para poder entender y para poder sacarle el provecho a la lámina en función de cuál es la idea de este niño con la oralidad, con la función materna, con la alimentación. Entonces siempre hay un interrogatorio después de cada lámina. ya, perfecto, Eso. súper. Gracias.
De nada. Ah, me faltó la última, no, la última. Se puede imprimir, no hay problema. Todos sabemos que no es lo ideal, ¿para qué lo vamos a decir? O sea, sabemos que no es lo ideal. em, pero hoy en día efectivamente el CAT es muy difícil de acceder a comprar un CAT original si es que no se paga una cantidad de plata estratosférica, es impresionante. Yo les recomiendo que si alguien viaja a Buenos Aires, vayan directo a comprarlo a la Paidós y es muy barato si es que la tienen. No siempre lo tienen, no siempre lo están imprimiendo, pero cuando lo tienen vale la pena. Y compren más de uno, porque efectivamente con el manoseo de los niños se van dañando. Y en ese sentido, claro, uno a veces le pone una funda de algo, pero en general yo lo que hago es que les pongo la funda de donde uno pone los documentos, porque si el niño quiere sacarlo, igual yo le permito poder sacarlo porque efectivamente el brillo y hay algunos detalles que quizás se pierden si lo termolaminamos. Ahora, hay colegas que lo tienen termolaminado, no es tema tampoco, pero creo que las distorsiones de la impresión, la termolaminación o algo son mínimas respecto de si está bien impreso o no. No creo que haga Ya, una diferencia tan grande si está bien hecho. ya. Súper. Muchas gracias. Eso. Muy bien, entonces llegamos hasta el momento hasta el final, ¿cierto? Del momento de las preguntas. Agradecemos su participación. En honor al tiempo, tenemos que dejarlo hasta acá. Em, Me gustaría, si es que le parece, profesora, cerrar la grabación, el momento No de hay la problema. grabación con una invitación Se final al nota. curso, un mensaje final. Se lo dejo abierto ahí a su criterio. O sea, que tomen el curso, porque como se dan cuenta, o sea, de verdad que es un test que yo siento que está subutilizado, que de verdad que es muy enriquecedor, que de verdad que le podemos sacar mucha información de distintas áreas a los pacientes. O sea, tiene una como multiplicidad de objetivos que podemos abarcar, tiene una plasticidad también en términos de que no necesariamente lo tenemos que usar en una sola sesión, no necesariamente tenemos que usar todas las láminas, o sea, de verdad que creo que es una tremenda herramienta para los que trabajamos en el mundo infantil, así que aprovechen, yo creo que no se van a arrepentir. Eso.